Saludos y bienvenidos a tu podcast Noventeando, el lugar donde recordamos con nostalgia y amor aquellas cosas que marcaron al Puerto Rico de los 90. Mi nombre es Brenda y en este momento nos vamos en un viaje en el tiempo a recordar no un hecho que nos marcó como pueblo, sino una persona que nos marcó como pueblo por muchas décadas y nos unió y nos sigue uniendo aún en este dolor. Señores, hoy vamos a hablar de Sandra Sáitar, que lamentablemente nos dejó de este plano. Y obviamente, ven, aquí las cosas cambian. Este episodio iba a pasar sí o sí, pero dadas las circunstancias tiene que pasar un poco más rápido y tenemos que hablar de Sandra Sáitar. Yo tenía un episodio listo para hacer el release a la medianoche, como salen todos los episodios de Noventeando, a pesar de que ha sido una semana hiper accidentada en lo que se refiere a producción para mí. Por esto yo quería un productor, cosa que no ha sucedido al 100%, pero estamos vivos y es lo que importa. Pero vamos a hablar de Sandra, que es el tema que nos compete hoy. Vamos a hablar de una mujer puertorriqueña que nos marcó como pueblo, a pesar de haber nacido en la República Dominicana, en Santo Domingo, de padre libanés y madre italiana. Volvemos a este hito que también nos marca como pueblo, de que contamos con una gente que nos enseña a amar nuestra tierra de una manera tan especial y que no necesariamente nacieron aquí. Ya sabemos el caso de Tony Croato y pues ahora nos deja Sandra Sáitar, que yo no tengo duda de la gran puertorriqueña que fue y de lo que hizo no por mi generación. Son como 5 generaciones fácil, cómoda, que Sandra tocó de una manera u otra. ¿Por dónde empezamos? Bueno, nacida el 21 de noviembre de 1943, como ya le estaba diciendo, nació precisamente dentro de la era trujillista, cosa que a mí en lo personal me toca porque pues mi papá nació muy cerca de esa época, en el mismo lugar, así que no era Santo Domingo, era Ciudad de Trujillo, pero bueno, ya sabemos, no vamos a recordar esos nombres. Llegó a Puerto Rico muy joven, se graduó del Colegio Santa Mónica, por un tiempo quiso ser monja, eso se lo confesó en la entrevista a Francisco Zamora, la repasé, la entrevista yo la he visto como 10 veces y no me canso. Luego de eso, pues, pasó a ser maestra, era maestra, y luego le tocó sustituir a la hija de uno de los Gaby Fufu y Miliki en algún programa en Telemundo, me parece que eran las mismas telecómicas, de hecho sí, y de ahí empezó toda la aventura. Llegó Romper Room, Ricalandia, y luego llegó el fatídico 13 de septiembre de 1975, que yo creo que no tengo que entrar en detalles enormes de que fue un día que definitivamente marcó feo, pues, lo que fue el resto de su vida, porque fue el día que tuvo el fatídico accidente que la dejó cuadraplégica. Y Sandra siempre fue muy vocal sobre sus miedos. Luego de eso tenía miedo de que los niños no fueran a ser igual con ella y todo esto. Y sin embargo, Sandra siempre fuera, tú sabes, de pie en la silla, donde fuera, es que era la esencia lo que realmente trascendía de esta mujer. Así que estamos en la década de los 70 y este podcast en general, lo descubrimos, son cosas que nos marcaron en los 90, pero su espacio en la televisión fue tan amplio que obviamente si tú eres una persona que nació en los early 80s, pues mira, creciste con Teatrimundo, luego Telecómica, y vamos, Telecómicas es quizá lo que me tocó a mí. O sea, nosotros los que nacimos entre los 80 y 90 somos una generación sumamente bendecida porque la programación infantil era muy bien valorada. Y esto yo creo que ya es el segundo episodio de No Entiendo donde lo dejamos bien claro, porque cuando hablamos de Chucha, naturalmente estábamos diciendo lo mismo. Mi issue fundamental, que recuerdo haberlo mencionado en algún momento en ese episodio, es que yo no sé si los niños de hoy
tienen referentes como los que tuvimos nosotros. Hay que dársela, por ejemplo, ¿verdad? Y extrapolándolo al 2022 a gente como Daniel Travieso, que yo creo que muy poca gente le da el valor que tiene y realmente lo tiene, porque lo tiene. Porque, bueno, si la televisión no nos da espacio para esto, y esto no es un asunto solamente en Puerto Rico, desde hace años ya los Saturday Mornings no son igual en Fox y en CBS y en los canales de Estados Unidos. O sea, no es un asunto solamente local. Quiero que eso se entienda. Así que si no hay espacio en la televisión, pues mira, era lo obvio y evidente, pues mira, irse entonces a lo digital, y qué bueno que existe gente haciéndolo en lo digital. Y todo esto para decir que, mira, o sea, yo creo que todos tenemos alguna anécdota. O sea, ¿quién no fue un evento entre los 70 y los 90 en el cual Sandra no fuera parte de él? O sea, Sandra, Pollitollito, Dan Marita, Luriel cuando estaba. Todos yo creo que crecimos un poco viendo a estos personajes en nuestra televisión, y también entonces en los eventos. Yo recuerdo las giras escolares, siempre estaban ahí, y yo no sé cómo se sentirán ustedes, pero yo sí siento que hay un hueco en todo esto. O sea, definitivamente sí estamos como cojeando de algún lado, y o sea, la vuelta de Sadia lo único que hace es como darnos ahí, gracias a la vida que Remy sigue dando brincos, gracias a la vida que Remy sigue ahí, y ojalá que siga por mucho tiempo. Yo no sé si ustedes tienen anécdotas. O sea, yo voy a contar también cosas, obviamente, más allá de lo que conocemos del lado infantil, porque mi última anécdota con Sandra fue en el 2020, en las fiestas de la calle San Sebastián. Yo estaba con mis amigas, fuimos a ver a Lisette, y anécdota personal de Sandra Saite, era súper amiga de Lisette, y la historia es esta, obviamente. Ustedes saben que Lisette vivió su juventud en Puerto Rico, porque hija de Olga y Tony, pues vivió su juventud en Puerto Rico, se hicieron muy amigas ella y Sandra Saitel, pero de siempre. Así que Sandra estaba viendo a Lisette, y si ustedes entran ahora mismo a su Facebook, van a ver el montón de fotos que tiene con Lisette. Yes. Y obviamente nosotros nos emocionamos porque vimos a Titi Sandra, y había que decirle a Titi Sandra te queremos y toda la cuestión, y yo creo que por eso también nos dolió mucho, o por lo menos a los que nos enteramos. Hace unos años trascendió la noticia de que a Sandra le habían robado un collar que tenía, porque fue alguien que, ¿verdad? Ella estaba acostumbrada a que nuestra generación, o quizá vamos, también voy a añadirlos a ustedes, seniors, siempre estuviera ahí bendición Titi, y nada, así mismo vino alguien y le robó. Y son los momentos en los que uno sí quiere acudir a la violencia, porque hay gente que no merece este tipo de violencia. Voy a hablar de cosas que no necesariamente son lo que nos tocaba a nosotros como niños, obviamente las telecómicas, los dibujos, todas estas cosas que nos marcaron. Yo no sé cuán claro estamos de datos como, obviamente, Sandra era cantante, obviamente Sandra era compositora, y en el año 86 compuso la canción que nos representó en el OTI. Yes. Siempre tenemos que llegar aquí. Y yo creo que, o sea, ahí hay una muestra de mujerón que era, de que no, o sea, no era solamente, sí, yo voy a decir algo evidente y obvio, requiere mucho talento y requiere ser un ser especial el tú aventurarte, ¿verdad? A trabajar con niños. Es un trabajo arduo. Yo creo que, o sea, es el público más exigente, no importa qué, el público más exigente siempre van a ser niños. Punto. Y ella lo hizo con una magistralidad enorme. También teníamos cosas como el programa Contra Viento y Marea. Yo no sé si alguna vez lo vieron en el Canal 6, que obviamente ella también
contaba otro tipo de anécdotas, eran como cosas más de vivenciales. Y creo que siempre estuvo como que ahí para todos, porque también recuerdo en algún momento dado que había unas charlas, yo creo que era en Contingente Marea, que yo era muy pequeña y a mí no me encantaba tanto porque era gente mucho mayor que yo y mucho mayor que yo así. Yo tenía menos de 10 años y ellos eran adolescentes. Y ustedes saben que cuando uno es pequeño las diferencias de edades se sienten. Ya los intereses cambian demasiado de una edad a otra. Pero a pesar de que, ¿verdad? Obviamente en el 2001 Telemundo se deshizo de la programación infantil, de todos los muñequitos que nosotros veíamos, de los X-Men, de los momentos en que se llaman los dibujos. O sea, yo tengo otra anécdota de las telecómicas que yo aprendí a cocinar con las telecómicas, porque a mí me encantaba la sección de cocina de telecómicas. Y ese fue el lugar donde yo aprendí a hacerme los sanguchitos esos de pizza, que tú cogías el pan, le ponías la salsa, le echabas el queso mozzarella y los cantitos de pepperoni y triunfabas en la vida. Y todavía de adulta, cuando uno está bien apretado, hace esa vaina. Sí. Gracias Telecómicas, porque yo lo aprendí de ahí. También aprendí a hacer unos bizcochitos, pero hechos en pancake, que después de grande yo repliqué eso viviendo en España y yo dije, wow, gracias Telecómicas otra vez. O sea, era como que cogerlos, o sea, pancake, en efecto, tú sabes que de eso se trata. En vez de hacerlo en el horno, era como que hacían, obviamente, los pancakes normales y era con frosting. Wow, cómo se triunfaba. Totalmente. O sea, a mí Telecómicas me marcó mi vida culinaria. Yo no sé cómo es más que ustedes, pero sí. Y son pequeñas cosas que, mira, todo el mundo ha hecho mención al disco de las tablas de multiplicar. Yo soy tan mala en las matemáticas y me gustaban tan poco que sí, obviamente ese disco estuvo en mi casa. Ese disco se escuchó más de una vez, pero mira, entró y salió, a pesar de que, pues, uno quería mucho a Sandra, pero yo soy anumérica totalmente y ni siquiera el poder de Sandra Saiter entró en mí. Yo quería, ¿verdad? Obviamente recibir anécdotas, pero no veo que haya mucha gente aquí, así que no voy a matarme pidiendo anécdotas. Yo quería hacer un episodio corto en el cual yo pudiera, ¿verdad? Obviamente compartir mis anécdotas, recordar a Sandra, porque es un ser humano que definitivamente, o sea, yo dudo que en este país se repita una Sandra Saiter. O sea, y mira que no le vamos a restar nada al resto de la gente que hace programa, que hizo y que hace programación infantil. O sea, Tere Marichal, María Chusema, Norma, Chico de la Ganga, la hija Mili Canjiano con Burbujita y Bolillo, Remy, Santo Remy, que también, Remy merece también un episodio de No Entiendo, de verdad, y no así de mal hecho como yo estoy haciendo pero ustedes saben, circunstancias especiales. Esto pasó ayer y yo no tenía ánimos de hablar de otra cosa porque no se puede dejar pasar este momento, en el sentido de que me iba a sentir muy mal hablando de otra cosa cuando el momentum es o sea, recordar que Sandra nos tocó, que Titi Sandra estuvo ahí en nuestra televisión en momentos claves de nuestra niñez. Todos tenemos algo que decir de ella y yo creo que también en nuestra adultez, o sea, fue un ser de luz. O sea, yo revisité, como creo que lo había dicho ya, revisité la entrevista que hizo con Zamora y, o sea, es que yo esa entrevista que yo pensaba que había sido hace un par de semanas, resulta que fue hace 9 meses. Yo juraba que yo es que la he visto un par de veces. Yo juraba que había sido ayer, una cosa así. La revisité y hay una parte que a mí me toca, que es la parte en la que ella le dice a Zamora que ella le da gracias a los padres por haberle confiado a sus hijos el poder entrar en sus casas, aunque fuera por la pantalla, y que se dieran cuenta que ella era más que ese cuerpo. Y, mano, toca, es escalofriante. O sea,
porque en efecto esto fue una persona que vivió casi 50 años en ese cuerpo que pues obviamente ese accidente que yo no quería tocarlo mucho, pero no sé si saben, fue en Icaco, hizo clavado, cayó mal porque la corriente había bajado y es una cosa horrible y mejor búsquenlo. O sea, ven, hay cosas y hay tragedias de las que lamentablemente nos va a tocar hablar aquí. Yo no quiero hablar del accidente de Sandra Saitel porque es que su vida es tan y tan grande, más allá de eso, que no vale la pena. En serio, no vale la pena. Esta mujer fue demasiado gloriosa para solamente dedicarle tiempo a ese momento traumático, cuando más allá de ese trauma, ella no hizo crecer de este modo, no, o sea, yo creo que nosotros sobrevivimos a todas estas vainas porque tuvimos esas bases fundamentales y vuelvo a lo mismo. Gracias a la vida que crecimos en los 90, que había programación infantil, que vivimos en la época en la cual las jugueterías entendieron que, y si hacemos series para motivar y asegurarnos de que vamos a vender juguetes, vivimos en esta época. Y esta época no tiene mucho que ver con eso. El marketing cambió, el propósito de las caricaturas cambió, el propósito de los programas infantiles cambió. Entonces, yo no tengo ya cosa que decir que vivo agradecida de que mi generación pudo disfrutar de esto, de que generaciones anteriores la tuvieron desde Romper Room, desde Ricalandia y tantas otras cosas que ella nos regaló. Bueno, hasta la canción de Loti, hasta la canción que Lisette grabó, porque obviamente ya lo acabo de mencionar, Lisette fue su amiga, grabó una canción que Sandra compuso porque así de grande era Sandra Saitel. Así que llevamos 20 minutos, yo no me voy a extender. Les pido disculpas a quienes estén escuchando esto por audio, porque esto es un episodio que yo no le hice scripting, porque dije, si le hago script no puedo dar la oportunidad a si alguien quiere venir a contar una anécdota. No tenemos anécdota, a lo mejor la gente se anima luego a escribirlas, pero yo les quiero agradecer como siempre que hayan estado aquí conmigo, que recordemos a Sandra como el ser grandioso que es, que sigamos viviendo sus enseñanzas y que ahora que no está, recordemos todo lo que nos enseñó a querer a nuestro país, lo que nos enseñó a querer, o sea, tantas cosas, porque era nuestro país, o sea, eran los números, o sea, era todo ese, o sea, somos gente pensante porque Sandra nos enseñó a amar lo que nos enseñaban en la escuela, aunque lo odiáramos en la escuela. Yo no sé si eso tiene sentido, pero sí tiene todo el sentido del mundo. La historia de Puerto Rico sonaba cool cuando era una cápsula de telecómica y era exactamente lo mismo que veíamos en la escuela, pero pues ella no nos daba con amor. Entonces, gracias. O sea, donde quiera que esté, gracias. No me queda de otra. Y así que los invito, los exhorto, que si me estás escuchando o me estás viendo luego de haber grabado esto vía YouTube, dejes tu comentario, recordemos a Sandra como lo que era. Y nuevamente te agradezco por estar aquí en este episodio especial de 90 dado las circunstancias. Te recuerdo, si nos encuentras en todas las plataformas de podcast, o sea, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher, etcétera, 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 todas las que hay por ahí. Redes sociales. Estamos en Instagram como noventeando.pr y Facebook, Twitter, y no me acuerdo si estamos en algún otro lugar más, como noventeando.pr. Así que gracias por unirse a este episodio especial. Gracias por querer a Sandra tanto como la hemos querido, yo creo que todos los noventeros, y quizás si vamos a los ochenteros y a los setenteros digan lo mismo. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio de Noventeando, que era el episodio que iba a salir esta semana, pero dadas las circunstancias, lo movimos. Nos vemos.